norma ISO 19011-2018, elaborado por los estudiantes del octavo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial a cargo del ingeniero Pablo Ron. La ISO 19011 es una guía para ejecutar las auditorías de sus sistemas de gestión. Es una guía para todos los tamaños y tipos de organización, y así para auditorías de diferentes enfoques y escalas, y esta debe ser adaptada en base al enfoque, complejidad y escala del programa de auditoría. Comenzaremos con el resumen y explicación a partir del punto 4 de la norma. Punto número 4 de la norma: principios de auditoría. Para dar validez y confianza a un sistema de gestión, es necesario estar bajo diferentes principios que la norma proporciona como mínimos para que se pueda llevar a cabo una auditoría. Uno de estos principios es la integridad. La integridad es un fundamento del profesionalismo. ¿Qué quiere decir este punto? Que las auditorías se deben llevar a cabo siempre y cuando los auditores cumplan solamente con sus tareas, las tareas que les competen, y deben llevar a cabo este trabajo bajo ética, integridad y suma responsabilidad, y siempre siendo totalmente imparciales. Principio B. Presentación justa. La obligación de informar veraz y exactamente. Los hallazgos de la auditoría, las conclusiones de la auditoría y los informes de la auditoría deberán reflejar de manera veraz y precisa las actividades. Se deberá también informar los obstáculos significativos encontrados durante toda la auditoría y los criterios divergentes no resueltos entre el equipo de auditoría y el auditado. La comunicación deberá ser precisa, objetiva, oportuna, clara y completa. Principio C. Debido cuidado profesional, la aplicación de la diligencia y el juicio en la auditoría. Los auditores deberán tener el debido cuidado de acuerdo con la importancia de la tarea que realizarán y la confianza depositada en ellos por parte del cliente y por otras partes interesadas. Un factor importante para llevar a cabo su trabajo con la debida atención profesional es tener la capacidad para emitir un juicio razonable en las situaciones de la auditoría. El punto D habla sobre el principio de la confidencialidad. Es sobre la seguridad de la información. Un auditor, para garantizar la seguridad de la información en los procesos que audite, no debe utilizar de manera errónea o inapropiada para beneficio personal del auditor o del cliente auditado. El punto E es el principio de la independencia. Esta es la base para ser imparcial durante la auditoría y tener la objetividad para elaborar las conclusiones de auditoría. Esto quiere decir evitar todo conflicto de interés. El punto F del punto 4 es el enfoque basado en la evidencia. Este método nos ayuda a determinar, a medir y a monitorear indicadores claves para demostrar el desempeño de nuestra organización. Toda la evidencia que se reúna debe ser precisa, fiable y segura. En cambio, el punto G es el enfoque basado en riesgos. Las auditorías deben considerar tanto riesgos como oportunidades, y al enfocarnos en los riesgos es una oportunidad, ya que en ello va a permitir que la organización se organice de mejor manera. 5. Administrar un programa de auditoría. 5.1 Generalidades. Se debería establecer un programa de auditoría que puede incluir auditorías que aborden uno o más estándares del sistema de gestión, es decir, auditorías combinadas. El alcance de un programa de auditoría debería hacerse del tamaño de la naturaleza, es decir, que donde encontremos las oportunidades, el nivel de madurez de los sistemas de gestión y ser auditados, tales como el funcionamiento, complejidad, el tipo de riesgos y oportunidades. La funcionalidad del sistema de gestión puede ser aún más compleja cuando la mayoría de las funciones importantes sean subcontratadas, es decir, donde se toman decisiones más importantes y que contribuyen a la alta dirección del sistema de gestión. En caso de ubicación en sitios múltiples, el sistema de gestión contrata organizaciones de criterios para la selección del miembro del equipo de auditoría, información documentada sumamente relevante. Esta parte de información puede no estar disponible como estar disponible, y antes de comenzar una auditoría se tiene que tomar en cuenta estos puntos claves para seguir con la realización de la auditoría. Para administrar un programa de auditoría se tiene que cumplir con
siguiente información. Objetivos para el programa de auditoría, riesgos y oportunidades, alcance, cronograma, tipos de auditoría, criterios de auditoría, métodos de auditoría a ser empleados, criterios para la selección de miembros del equipo de la auditoría. Este punto cabe recalcar que los integrantes de la auditoría deben ser personas capaces de llevar a cabo estas auditorías de la mejor manera. Realidades. Las personas responsables del programa de auditoría deben encargarse de los siguientes parámetros. Principalmente la comunicación entre las partes pertinentes del programa de auditoría, deben encargarse de definir los objetivos, su alcance y criterios para cada auditoría individual, deben seleccionar los métodos adecuados de auditoría, coordinar y programar las auditorías y otras actividades relacionadas con ella, proporcionar los recursos individuales y globales necesarios para los equipos que se encargan de las auditorías, garantizar la relación de auditorías de acuerdo con el programa de auditoría, garantizar la información documentada que sea relevante con respecto a actividades de auditoría y definir e implementar los controles operativos necesarios para el programa de auditoría. En la norma ISO 19011-2018, en el numeral 5.3, habla sobre la determinación y evaluación de riesgos y oportunidades del programa de auditoría, donde nos detalla que existen riesgos y oportunidades relacionados con el contexto del auditado, que pueden asociarse con un programa de auditoría y pueden afectar el logro de sus objetivos. Pueden considerarse ciertos riesgos asociados con lo siguiente: la planificación. Por ejemplo, en ella está no establecer los objetivos de auditoría y no determinar el alcance de la misma. Los recursos, por ejemplo, no permitir un tiempo necesario para la auditoría, no tener equipo o capacitación insuficiente para desarrollar el programa. La selección del equipo de auditoría, por ejemplo, la competencia global insuficiente para realizar auditorías de manera efectiva. En la comunicación puede haber imperfectos como por ejemplo los procesos o los canales de comunicación internos o externos que sean ineficaces. En la implementación del programa de auditoría podemos encontrar deficiencias como por ejemplo la coordinación ineficaz de las auditorías dentro del programa del mismo, o no considerar la seguridad y confidencialidad de la información. El control de la información documentada puede ser ineficaz, por ejemplo, por la falta de información documentada necesaria requerida para los auditores. Supervisar y revisar el programa de auditoría, por ejemplo, que tengan un seguimiento ineficaz o que los resultados del programa de auditoría no sean los correspondientes. En el punto 5.4 habla sobre el establecimiento del programa de auditoría, donde nos determinan los roles y responsabilidades de las personas que gestionan el programa del mismo. Determinar los problemas externos e internos es lo que las personas deberían gestionar en dicho programa. Garantizar la selección de los equipos, establecer los procesos relevantes, incluidos los procesos para la coordinación y programación de todas las auditorías, la evaluación de los auditores, el establecimiento de procesos de comunicación externa e interna según corresponda, la resolución de disputas y el manejo de quejas, el seguimiento de auditoría si corresponde, determinar, garantizar la provisión de todos los recursos necesarios para el programa de auditoría. La competencia del individuo que gestiona el programa de auditoría debería ser las normas del sistema de gestión y otras normas pertinentes de los documentos de referencia, información sobre el auditado y su contexto, los requisitos legales y reglamentaciones aplicables y otros requisitos relevantes para las actividades del auditado. Para establecer el alcance del programa de auditoría, las personas deberían gestionar el programa de auditoría y el alcance del mismo. Otros factores que alteran el alcance de la auditoría pueden ser los siguientes: el objetivo, las normas del sistema de gestión o aquellos factores que incluyen en la efectividad del sistema de gestión, los resultados de una revisión previa de programa de auditoría, problemas lingüísticos, culturales y sociales, los riesgos y oportunidades comerciales, incluidas las acciones para abordarlos, determinar los recursos del programa de auditoría,
Al determinar los recursos del programa de auditoría, las personas que gestionan el mismo deberían considerar los recursos financieros, el tiempo necesario para desarrollarlo, la disponibilidad de los colaboradores y de los auditores y de los expertos técnicos que posean las competencias apropiadas para los objetivos, el tiempo, el viaje, el costo, etc. 5.5.3. Selección y determinación de los métodos de auditoría. El o los individuos que gestionan el programa de auditoría deben llevar a cabo su trabajo y sus métodos de manera eficaz para que la auditoría tenga un mejor nivel. Las auditorías pueden realizarse en el sitio de manera remota o en una combinación. El uso de estos métodos debe estar adecuadamente equilibrado en función de la combinación de los riesgos y oportunidades asociados. Selección de los miembros del equipo de auditoría. 5.5.4. El o los individuos que gestionen el programa de auditoría deben nombrar a los miembros del equipo de auditoría. Para asegurar la competencia global del equipo de auditoría deben realizarse los siguientes pasos. Primero, la identificación de la competencia necesaria para realizar y alcanzar los objetivos de la auditoría. Y 2, la selección de los miembros del equipo de auditoría para que la competencia necesaria esté presente en el equipo de auditoría. Al decidir el tamaño y la composición del equipo de auditoría para una auditoría específica, es importante considerar lo siguiente: la complejidad de la auditoría, la competencia general del equipo de auditoría, si la auditoría es combinada o conjunta y si los métodos de auditoría fueron seleccionados con anterioridad. 5.5.2. Definiciones de objetivos, alcance y criterios para la auditoría individual. Estos aspectos deberían ser tomados en cuenta al momento de realizar una auditoría individual. Pueden incluir lo siguiente: el grado de conformidad del sistema de gestión, la evaluación de la capacidad del sistema de gestión, la identificación de oportunidades para mejoras, la evaluación de la idoneidad y adecuación del sistema de gestión y la evaluación del mismo. El alcance de la auditoría debería ser coherente con el programa de auditoría y sus objetivos. Estos objetivos incluyen factores tales como ubicaciones, funciones, actividades, procesos a auditar, así como el periodo en el que se realiza la auditoría. Los criterios de auditoría se utilizan como referencia respecto a los cuales se puede determinar la conformidad. En el punto 6, la realización de auditoría en la norma 19.011-2018 nos habla sobre las generalidades. Esto nos quiere decir que la auditoría tiene que estar basado entre un equipo auditor en el cual usted puede adjuntarse en el plan al final de la auditoría en las generales de actividades. Iniciando también una auditoría, nosotros podemos comenzar con la responsabilidad de llevar a cabo la auditoría. Debería permanecer el líder de equipo en auditoría. También establecer el contacto auditado, en el cual nosotros podemos confirmar los canales de comunicación con los presentes del auditado. También podemos confirmar la autoridad y realizar la auditoría para solicitar un acceso donde puede ser relevante los fines de la planificación. Y también confirmar de acuerdo con el auditado sobre el alcance de la divulgación y el tratamiento de la información confidencial. También cómo determinar la valididad de la auditoría. Esto nos quiere decir que la viabilidad de la auditoría debe determinarse por proporcionar una confianza razonable. Esto quiere decir que la información tiene que ser cooperada con el auditado. Para la realización de revisión de información documentada, la recopilación de información no debe comprender las operaciones del auditado y preparar las actividades en las cuales se va a presentar. También establecer una visión de la auditoría y un alcance de la información documentada. Y para terminar la auditoría, detectar posibles áreas de preocupación y de diferencias y de omisiones o conflictos. Para la planificación de auditoría hay un enfoque basado en el riesgo de planificación. También nos quiere decir que el líder del equipo del auditor deberá ser un enfoque basado en el riesgo para planificar la auditoría y la información documentada proporcionada por el auditado. También la cantidad de detalles en el cual proporciona el plan de auditoría debería también reflejar el alcance y la complejidad de la auditoría. Hay algunos puntos como pueden ser los riesgos para lograr los objetivos de auditoría creados en la planificación de auditoría y una eficacia de los riesgos para el auditado creado a realizar la auditoría. Para los detalles de la planificación de la auditoría, nosotros tenemos que dar los objetos de auditoría, el alcance de la auditoría, inclinada en la identificación de la organización y sus funciones, así como los procesos de auditar.
también las ubicaciones físicas y virtuales en las fechas y el tiempo previsto y la duración de las actividades de la auditoría, y también las incluidas en reuniones y en la administración del auditado. Yo voy a empezar desde el punto 6.4.2, asignación de roles y responsabilidades de guías y de observadores. Los guías y observadores pueden acompañar al equipo de auditoría con la aprobación del líder de un equipo de auditoría, los cuales no deben influir ni intervenir en la realización de la auditoría. Las guías designadas por el auditor deberían ayudar al equipo de auditor y actuar a solicitud del líder de equipo. Su responsabilidad se deberían incluir en lo siguiente: A. Ayudar a los auditores e identificar a los individuos para que participen entre las entrevistas y confirmen los horarios y ubicaciones. B. Organizar el acceso a ubicaciones específicas del auditado. C. Garantizar que los miembros del equipo de auditoría y los observadores conozcan y respeten las normas relativas de los acuerdos específicos de localización para el acceso. D. Ser testigo de la auditoría en nombre del auditado. E. Proporcionar aclaraciones o ayudar a recopilar información cuando sea necesario. Voy a hablar del punto 6.43, realización de la reunión de apertura. El propósito de la reunión de apertura es confirmar el acuerdo de todos los participantes, presentar el equipo auditor y sus roles, garantizar que se puedan realizar todas las actividades de auditoría planificadas. Estas deberían celebrar una reunión de apertura con la administración del auditado y, cuando corresponda, con responsables de las funciones o procesos a auditar. Durante la reunión se deberían brindar oportunidades de hacer preguntas e inquietudes sobre el caso. Se deberían considerar en la introducción los siguientes según corresponda: la presencia de otros participantes y una descripción de los roles que desempeñan, los métodos de auditoría para gestionar los riesgos. También se debería considerar la confirmación de los siguientes elementos: los objetivos, el alcance y los criterios de la auditoría, el plan de auditoría y otros arreglos relevantes en el auditado, canales de comunicación formales entre equipos de auditoría, el idioma se utilizará durante la auditoría. El auditado deberá mantenerse informado del progreso de la auditoría durante la auditoría. Accesos relevantes, salud y seguridad. También debemos tener información sobre los siguientes elementos que se debería considerar. Por ejemplo, el método de informar los hallazgos de la auditoría, condiciones bajo las cuales puede darse por terminado la auditoría, cualquier sistema de retroalimentación del auditado sobre los hallazgos o conclusiones de la auditoría. El punto 6.4.4. Comunicación durante la auditoría. Durante la auditoría pueden ser necesario hacer arreglos formales para la comunicación dentro del equipo de auditor. Este se basa en los requisitos legales y reglamentarios que requiere la notificación y obligación del incumplimiento. El equipo del auditor debería consultar periódicamente para intercambiar información según sea necesario. Durante la auditoría, el líder de equipo debería comunicar periódicamente el progreso. Cualquier preocupación sobre un tema fuera del alcance de la auditoría debería ser notada e informada al líder de equipo. Punto 6.4.5. Disponibilidad y acceso a la información de auditoría. Los métodos de auditoría elegidos para una auditoría dependen de los objetivos de auditoría definidos, el alcance y los criterios, así como la duración y la ubicación. La auditoría puede usar mezclas de métodos. Además, las circunstancias de auditoría pueden significar que los métodos deberían cambiar durante la auditoría. En el punto 6.4.6 vemos la revisión de información documentada durante la realización de la auditoría. La información documentada relevante del auditor debería ser revisada para determinar la conformidad del sistema en la medida documentada con los criterios de la auditoría. Recopilar la información para mayor actividades de auditoría. La revisión se puede combinar con otros servicios de auditoría y pueden continuar a lo largo de la auditoría, siempre que no sea perjudicial para la efectividad de la realización de la auditoría. En el punto 6.4.7, la recopilación y verificación de información. Durante la auditoría, la información relevante para los objetivos, el alcance y los criterios de las mismas deberían recopilarse mediante un muestreo apropiado y debería verificarse con
en la medida de lo posible. Solo la información que puede estar sujeta a cierto grado de verificación debería ser aceptada como evidencia de auditoría. Cuando el grado de verificación es bajo, el auditor debería usar su juicio profesional para determinar el grado de confianza que se puede atribuir como evidencia. Como visión general de un proceso típico tenemos la recopilación de información, la cual va desde fuentes de información, recopilación mediante muestreo apropiado, evidencia de auditoría, evaluación según los criterios de auditoría, hallazgos de auditoría, revisión y conclusiones de auditoría, las cuales siguen un orden cronológico de las mismas. Los métodos de recopilación también pueden incluir entrevistas, observaciones, revisión de información documentada. En el punto 6.4.8, generación de hallazgos de auditoría, la evidencia de auditorio debería ser evaluada contra los criterios de auditoría para determinar los hallazgos de auditoría. Los hallazgos de auditoría pueden indicar conformidad o no conformidad según los criterios de auditoría que estén presentes. Debería registrar las no conformidades y sus evidencias de auditoría con el respaldo que deben tener las mismas. Las no conformidades pueden clasificarse según el contexto, la organización y sus riesgos. Estas pueden ser clasificadas de manera cuantitativas y cualitativas. De manera cuantitativa, por ejemplo, de manera numeral de 1 al 5 y manera cualitativa, por ejemplo, de manera menor a mayor. Deberían revisarse con el auditado para obtener un reconocimiento de que la evidencia de auditoría es precisa y que las no conformidades se entienden. Después vamos a ver el punto 6.4.9, que es la determinación de conclusión de auditoría. Una vez determinados los hallazgos, se procede a determinar las conclusiones de auditoría. Dichas conclusiones de auditoría se enfocan en dos etapas. La 6.4.9.1, que es la preparación para la reunión de clausura. Aquí se procede a realizar los hallazgos, es decir, si se acordaron buenas prácticas, oportunidades de mejora, recomendaciones, etc. Estos deben ser puntos específicos que agreguen valor. Además, aquí, en conjunto con el equipo de auditores, se acuerdan las conclusiones, se realiza un feedback y se procede a realizar los papeles de trabajo de los auditores. La siguiente etapa es la 6.4.9.2, que es el contenido de la conclusión. Aquí se procede a revisar el grado de conformidad de acuerdo con los criterios de auditoría, es decir, si estos cumplen o no. También la eficacia por parte del sistema para lograr los resultados previstos, además de verificar si existe implementación, mantenimiento y mejora del sistema. Además, también verificar si el logro de objetivos posee la cobertura del alcance de una auditoría. En el caso de que existan fallos en la documentación, estas deben ir agrupadas en evidencias. El siguiente punto del 6.4.10, que es la realización de la reunión de clausura. Esta es dirigida por el auditor líder y asistida por los responsables de las funciones o procesos auditados, los clientes de auditoría, miembros del equipo de auditoría, otras partes interesadas. Su propósito es presentar hallazgos y conclusiones de la auditoría. Aquí procede la información a aquellas situaciones que puedan disminuir la confianza en las conclusiones. Además, establecen fechas en las cuales se van a abordar los hallazgos y se determina el tiempo durante el cual se va a conservar la información documentada. Además, se explica al auditor los métodos y efectos de muestreo. Esto es de suma importancia debido a que es la constancia de que se cumplió con las conformidades de auditoría. También se explica al auditado las consecuencias que puede presentarse si no se aborda de manera adecuada los hallazgos de auditoría. Además, aquí se deben analizar las mejoras continuas para gestionar dichos hallazgos. A continuación vamos a ver el punto 6.5, que es la preparación y distribución en el informe de auditoría. El punto 6.5.1 se enfoca en la preparación del informe de auditoría. Este es preparado por el auditor líder una vez recopilada toda la información necesaria para posteriormente informar las conclusiones a la auditoría. Es de gran importancia realizar un informe completo, preciso, conciso y claro. El informe debe hacer referencia a los siguientes aspectos: objetivos, alcance y criterios de la auditoría, es decir, que cumplan con el plan de auditoría. Se debe identificar los clientes de la auditoría, equipo de auditoría, participantes. Adicionalmente, se debe incluir el plan de auditoría, el resumen de los obstáculos encontrados, el área no cubierta, buenas prácticas identificadas, declaración de confidencialidad y compromiso para auditores futuros. A continuación vamos a ver el punto 6.5.2, que es la distribución del informe de auditoría. Este debe ser puntual, entregado a tiempo estipulado, fechado, revisado y aceptado.
En el caso en que se retrase, se debe comunicar al auditado y a las personas que gestionan el programa de auditoría los motivos. Se debe tener en cuenta y respetar los aspectos de confidencialidad. Y el siguiente punto del 6.6, que es completar la auditoría. Una vez cumplido el 100%, el plan de auditoría se debe especificar en el informe si existen áreas no cubiertas, conservar información documentada, respetar aspectos y confidencialidad, identificar riesgos y oportunidades y registrar lecciones aprendidas. Y el punto final sería el 6.7, que es el seguimiento de la auditoría. Se debe determinar las acciones correctivas y oportunidades de mejora llevadas a cabo por el auditado dentro de un plazo acordado. Además, según corresponde al auditado, deberá mantener informado al gestor del programa de auditoría sobre la base del plan de acción y además verificar la eficiencia de las acciones correctivas. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca de la norma 19.011 que trata acerca de las auditorías. El punto 7 nos dice que la competencia y evaluación de los auditores. La competencia debería evaluarse periódicamente a través de un proceso que considera el comportamiento personal y la capacidad de aplicar el conocimiento y las habilidades adquiridas a través de la educación, la experiencia laboral, la formación de los auditores y la experiencia de la auditoría. No es necesario que cada auditor tenga la misma competencia. Sin embargo, la competencia general del equipo de auditoría debería ser suficiente para lograr los objetivos de esta. También nos habla acerca de, en el punto 7.2, de la determinación de la competencia del auditor. Nos dice que al decidir la competencia necesaria para una auditoría, los conocimientos y habilidades de un auditor relacionados con los siguientes puntos que deben ser considerados, como por ejemplo el tamaño, la naturaleza, la complejidad de los productos, los servicios y los procesos de los servicios o productos auditados, los métodos para auditar, las disciplinas del sistema de gestión, etc. En el siguiente punto nos habla acerca del comportamiento personal. Nos dice que los auditores deben determinar el comportamiento profesional durante la realización de las actividades de auditoría. Los comportamientos profesionales deseados deben incluir, deberían ser éticos, veraces, sinceros, honestos. También debería considerarse que los auditores deben tener una mente abierta. Punto 2.3.4 Conocimiento genérico y habilidades de los auditores del sistema de gestión. Un auditor debe tener varios de los ímpetus, como realizar la auditoría dentro de los cronogramas adecuados, priorizar y enfocar lo más importante. El auditor también debe ser capaz de realizar auditorías dentro del cronograma adecuado. Algo de lo demás es verificar la relevancia y exactitud de la recopilación de información que obtiene de la organización. Además, la documentación, las actividades y la auditoría y los hallazgos de los auditores deben preparar informes de manera confidencial y seguridad de la información. Ya, las normas y la organización y sus contextos, dar el conocimiento y las habilidades en el área permitirán que los auditores puedan comprender y dar un propósito con la gestión auditada, y debe de cubrir las siguientes necesidades, como negociación y gestión de procesos y terminologías relacionadas. Además de eso, también debe tener requisitos reglamentarios y legales y aplicables, y otros requisitos como reglamentos, así como de la agencia del gobierno, de las terminologías jurídicas básicas, contrataciones y responsabilidades. 7.2.3.4 da a la disciplina y competencia sectorial específico de los auditores. Los auditores deberán tener disciplina colectiva y competencia específica del sector apropiado para la auditoría, los tipos particulares de sistemas y gestiones. Deben tener varios requisitos que principales son del sistema de gestión y su aplicación. Además de eso, los principios y métodos y técnicas relevantes para la disciplina y el sector del auditor deben ser asociadas con el objetivo de la auditoría. 7.2.3.4 compete a la competencia genérica del líder del equipo de auditor. Es necesario tener un líder auditor ante todo en la organización o en la ISO. Debe planificar la auditoría y asignar tareas de auditor, discutir cuestiones estratégicas con la alta dirección. Además de eso, debe desarrollar y mantener una relación de trabajo con los colaboradores,
Esto debe tener un buen líder para poder efectuar y llegar a su 7.2.3.4 pertenece a la competencia genérica del líder del equipo de auditor. Toda auditoría debe tener un líder de equipo, el cual debe planificar las auditorías y asignar tareas de auditor de acuerdo a la competencia específica. Además de eso, debe gestionar el proceso de auditoría, lo cual debe incluir diferentes formas como dirigir a los miembros del equipo de auditoría, proporcionar dirección y orientación a todos los miembros que conforman la organización, representar el equipo de auditoría en las comunicaciones entre las personas. Debe ser un líder capaz de poder llevar a cabo su competencia tanto como de la ISO como de la organización. Además de esto, debe preparar y completar el informe de auditorías. El 7.2.3.5 conocimientos y habilidades para las auditorías múltiples disciplinarias. Bueno, al auditar múltiples sistemas de gestión de la disciplina, el miembro de equipo de auditorías debe complementar las interacciones diferentes del sistema de gestión. Bueno, los auditores deben realizar simultáneamente varias auditorías combinadas a una auditoría de un sistema integrado de gestión que abarca muchas disciplinas. 7.2.4 Alcanzar la competencia del auditor. Para alcanzar una correcta competencia del auditor se puede realizar mediante el estudio o capacitación en este campo. También se puede adquirir experiencia en un puesto técnico o gerencial, el cual tenga relevancia al momento de hacer una auditoría. Las experiencias de los auditores tienen que ser adquiridas bajo la supervisión de otros auditores en la misma disciplina. 7.2.5 Lograr la competencia del líder del equipo de la auditoría. Un líder del equipo de la auditoría deberá haber adquirido experiencias de auditorías anteriores para así poder guiar a las demás personas que estén haciendo la auditoría. Los criterios que debe manejar el auditor deben ser cuantitativos, ya que deben ser comprobables y verídicos. También aquí tiene mucha implicación lo que es la experiencia laboral y la educación del mismo, el número de auditorías realizadas y las horas de auditorías en la formación. 7.4 Selección del método de evaluación del auditor apropiado. La evaluación debe realizarse utilizando 2 o más métodos para hacer esta evaluación, los cuales pueden ser revisión de registros, retroalimentaciones, entrevistas, observaciones, pruebas, entre otros. 7.5 Realización de la evaluación del auditor. La información recopilada sobre el auditor en evaluación deberá compararse con los criterios establecidos en los otros puntos. Si el auditor no cumple con los requisitos, deberá realizarse una capacitación adicional, trabajos o experiencias para la auditoría. 7.6 Mantenimiento y mejora de la competencia del auditor. Los auditores líderes y los auditores deberán mejorar continuamente su competencia mediante la capacitación profesional y mediante la aplicación en otros sistemas de gestión. La capacitación puede ser de estudios privados, de entrenamientos o de capacitaciones brindadas por la empresa. Las personas que gestionan el programa de la auditoría deberán establecer mecanismos adecuados para las evaluaciones continuas del desempeño de los auditores. Las actividades del desarrollo profesional y continuo deben tener en cuenta los cambios de las necesidades de los individuos y de la organización.